Padre, queremos darte gracias, soberano Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Hermano, levante sus manos al cielo si reconoce la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre su vida, sobre su familia. Dios ha sido bueno, Dios es maravilloso. Padre, muchas gracias, gracias Dios por la vida, gracias porque podemos reunirnos, pudimos llegar hasta este lugar de adoración, lugar de alabanza, lugar consagrado para la honra, la gloria de tu nombre, esta propiedad que nos has regalado para eso, Señor. Muchas gracias por mi hermano, por mi hermana, Padre. Oro que bendiga a cada uno, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos ayude, Señor. Vamos a comenzar un estudio profundo de tu palabra, Señor, y pedimos sabiduría, Señor. Reconocemos nuestra ignorancia y necesitamos tu ayuda, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú que inspiraste la Biblia, cada libro, y que estás en nosotros, tú puedes guiarnos, ayudarnos. Padre Santo, muchas gracias. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias porque sabemos que nos vas a guiar, nos vas a ayudar. Por amor a tu nombre, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos, a abrir su Biblia? En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, estudiando Apocalipsis, o interpretando, dijimos, ¿cierto? Interpretando Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis para usted? ¿Qué idea tiene o qué idea tiene nuestra sociedad del Apocalipsis? ¿Son sinónimos de qué? Tribulación, de final, revelación. ¿Qué más? De pruebas. Si usted tuviera que escoger entre Apocalipsis y los Salmos, ¿con cuál se quedaría? Eso es obvio, ¿cierto? Apocalipsis es un libro que da susto. Quiero confesarles que en algunos momentos, hace algunos años, que yo pasé un papelito para escuchar sugerencias, qué temas les gustara que trataran, en fin, me hablaron de temas apocalípticos y a mí me dio miedo. Y he tratado como de evadir el tema, como el que no quiere, pero es un libro que está en la Biblia. Está en la palabra de Dios, no podemos escaparnos. Entonces dije, voy a tomar el toro por los cuernos y vamos a enfrentarlo, porque este gigante, este monstruo hay que enfrentarlo, a ver, pero de cierta manera Apocalipsis susurra miedo, incertidumbre, y ha habido tantas interpretaciones, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y a la final es un libro misterioso, ¿sí o no? No es lo mismo que leer el Salmo 1 o el 23, que usted se lo sabe: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, bla, 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 bla. Usted ya lo sabe, pero es muy difícil, muy diferente a que se destapó un sello, que vinieron un ángel, 7 ángeles, que un monstruo de 7 cabezas, que era y que no era, y que parecía ser y que a la final no era, y que... Hello. No es fácil, no es fácil. Y vamos a mirar, en el día de hoy, no vamos a estudiar en realidad Apocalipsis. Lo que yo quise hacer es mirar cómo se ha mirado el Apocalipsis, ¿sí? En la historia de la iglesia, desde que Juan lo dio a la iglesia, porque lo recibió del Señor, el apóstol Juan el discípulo amado, y lo compartió. ¿Cómo se ha concebido? Porque es que no somos los primeros que vamos a leer el Apocalipsis, no somos los únicos. Muchas generaciones han leído y han entendido y han predicado y han interpretado el Apocalipsis según cada cual lo que le parece, porque, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, antes de meternos en esto, pues vamos a ver cómo lo ha hecho. Entonces,
Hoy estamos cargados de bastante información, de bastante historia. Hoy no es algo como ustedes están acostumbrados, que leer un texto y lo desglosando. No, porque por ahora nos estamos mirando alrededor de Apocalipsis para luego sí meternos en el libro. Es mirar cómo lo han mirado. Amén, ¿está conmigo? Entonces voy a rogar su paciencia porque tengo muchas citas, mucha historia y no va a ser como fácil, pero quiero animarle a que me tenga paciencia. El contexto histórico en el cual surge el libro de Apocalipsis. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿A quiénes fue dirigido? Fue dirigido a la iglesia del primer siglo, ¿cierto? ¿Qué circunstancias estaban viviendo ellos? Porque cada libro fue dado a un grupo específico. Y para poderlo entender hoy, 2000 años después, necesitamos mirar qué condiciones, qué momento estaba pasando, cuáles eran los problemas, cuáles eran las dificultades que estaban surgiendo en ese momento, en ese punto específico, y el mensaje viene precisamente para ellos, para luego sí entender. Entonces, en la medida que conozcamos el contexto, y no solo el contexto, sabe que el contexto no solo del libro como tal, sino de los que leen el libro, todo eso tiene una gran influencia, y eso es lo que, la conclusión de la que vamos a ver. En los tiempos del primer siglo la iglesia estaba en una tribulación, una gran persecución, una gran tribulación. Y note que ya empieza, ¿usted ha oído hablar de la gran tribulación? Pues la iglesia estaba en una gran tribulación. Domiciano, el emperador Domiciano era terrible, bueno, muchos emperadores, pero en específico, cuando se escribió el Apocalipsis, Domiciano era el emperador en el año 86 al 95 y perseguía a los cristianos. Los cristianos están siendo asediados por el imperio romano, por los judíos y por los paganos. O sea, estaban rodeados, lo estaban asfixiando. Era algo bien complicado. Existía una confrontación de poderes políticos injustos, crueles, que querían imponer sus dioses, que querían imponer sus leyes. Estamos hablando de conquista del imperio romano, ¿cierto? Que usted conoce la historia, lo bestias, perdón, esa palabra hace rato no salía de mi boca. Eso tiene que ver Apocalipsis, esa es la bestia que está. Eran terribles. Dicen que en algunos momentos cuando llegan a conquistar un pueblo, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre, les sacaban los niños. Sí, eso era literal. Por eso Jesús dijo, ay de las que están encintas en aquellos días, etcétera. Entonces el cristianismo, la iglesia, estaba en una situación bien complicada. Por una parte la parte política, la parte religiosa. Había dentro del mismo cristianismo también había corrupción, ¿sí? Había inmoralidad, herejías. ¿Se acuerdan? Corintios, Pablo le escribe que había un hermano en la iglesia que le quitó la mujer a su papá. O sea, de eso estamos hablando. Y los que han leído la historia de la iglesia entienden que habían herejías, que habían conflictos. O sea, la iglesia primitiva surgió en un medio de bastante tensión. Roma y el mundo judío asfixiaban al cristianismo. Persecución por sus ideas, porque no se rendían ante el César, porque decían que solo había un Dios, en fin. Entonces, había en el pueblo, ¿cómo se imagina que estaba el pueblo? Agobiado, desorientado. Unos decían, pero ¿dónde está el Señor? Él se fue y dijo que iba a regresar, y mire esta maldad, y mire esta corrupción. Y muchos cristianos habían muerto por su fe, pero otros cristianos no soportaron la tentación y cedieron ante el poder, negaron su fe. Por eso nosotros en Apocalipsis encontramos esa motivación. Le voy a leer los mensajes a las 7 iglesias. Ojo con el número 7. 7. Las 7 iglesias. Dice Éfeso, esto no está ahí,
Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de vida del cual está en medio del paraíso de Dios. A Esmirna, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pérgamo, al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tiatira, otra iglesia, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. A Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A Filadelfia, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. A la Odisea, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Todas las iglesias a las que se dirige la carta reciben terminan igual, al que venciere. ¿Por qué? Porque era difícil la situación, porque era fácil volver atrás, porque era fácil negar que era cristiano para que no lo mataran, para que no lo echaran al foso de los leones. Era una situación tremenda y muchos cristianos lo estaban haciendo y estaban negando su fe. ¿Usted es cristiano? No, para nada. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. ¿Quién quería ser cristiano en ese entonces? Eran los Asmerreín, eran el objetivo militar del imperio, de las burlas, etcétera. Claro que eso no se ha mantenido a través de la historia. Por eso algunos chicos llegan a la universidad y mejor dicho, no demuestran nada de Biblia porque ¡ay, qué oso! Esa tendencia siempre va a estar. Esa tendencia siempre va a estar. Porque somos el patito feo. Los que aún creemos en verdades absolutas. Ridículo a este tiempo, ¿cierto? Para ellos. Entonces, es en ese contexto y por eso es que el mensaje a todas las iglesias: adelante, adelante, el que venciere, manténgase firme, retenga lo que usted tiene, no niegue su fe, porque va a recibir recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, ¿cómo se ha interpretado Apocalipsis a lo largo de la historia? Ya dijimos que surge en un contexto caótico de persecución, de gran tribulación, ¿cierto? Y ese contexto es el mismo, donde surge Apocalipsis, es el mismo que va modelando o va perfilando las interpretaciones que se tienen a lo largo de la historia, el mismo contexto, porque la gente comienza a mirar su situación y van al Apocalipsis y van a encontrar que se está cumpliendo lo que ahí dice, y lo relacionan con su tiempo, en su momento histórico. La primera interpretación que surge del Apocalipsis es literalista, o sea, ellos consideran que esta situación tan caótica, tan terrible, tiene que acabar pronto. Y que lo que dice Apocalipsis 20 tiene que ser literal. Vamos a leer ese sí lo tenemos ahí, ¿cierto? Apocalipsis. ¿Qué título tiene? Los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Note cómo explica, las comas explicativas. El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿por cuánto? Por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumpliese 1000 años, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él. Estos son los que sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Note entonces, 1000 años, 1000 años. O sea, ¿qué quiere decir? Por 1000 años vamos a tener paz. Satanás y todo su ejército y toda su maldad y todos los imperios que él gobierna y que manejan y que los usa para asfixiar, para perseguir, para atacar al pueblo de Dios, va a calmar. O sea que va a venir una paz total. ¿Sí o no? Eso en medio de una tribulación, en medio de una persecución, ¿quién no anhela eso? ¿Quién no anhela eso? Todos. Entonces comienzan a mirar el Apocalipsis, esto tiene que ser así, esto tiene que acabar pronto. Y en la primera interpretación entonces viene a ser que literal, se toman los números literales, ¿cierto? Después lo vamos a hacer nosotros, pero la pregunta es, bueno, en este contexto, ¿Satanás es literal? O sea, ¿es de carne y hueso? No, es un espíritu. Entonces, ¿cómo un espíritu se puede atar con una cadena literal? ¿Me hago entender? Entonces no puede ser literal, ¿cierto? Bueno, pero eso lo vamos a ver cuando nos metamos nosotros a estudiar. Por ahora estamos mirando cómo surgen las interpretaciones a través de la historia. Entonces, mire lo que dice un historiador herodiano del primer siglo, abro comillas, hablando de esto. Estaba hablando de que habían muchas desgracias, que habían muchas calamidades, catástrofes, problemas, terremotos y cosas que estaban pasando, y mire lo que dice, abro comillas. En todo caso, si alguien pasara revista todo el periodo que arranca de Augusto, están hablando del emperador, desde que el régimen romano se transformó en poder personal, no encontraría en los cerca de 200 años que van hasta el tiempo de Marco Antonio, ni tan continuos relevos en el poder imperial. Relevos quiere decir que había una estabilidad terrible, que surgía un emperador y lo bajaban, lo mataban y había un descontrol tremendo. Ese es los relevos. Ni tales cambios de suerte en guerras civiles y exteriores, ni conmociones en los pueblos de las provincias y conquista de ciudades, tanto en nuestro territorio como muchos países bárbaros, ni movimientos sísmicos, o sea, terremotos, y pestes, ni finalmente vidas de tiranos y emperadores tan increíbles que antes eran raras y ni siquiera se recordaban. Cierro comillas. Esto lo dice Herodiano, un historiador del imperio. Él dice, mire, eso está terrible. Nunca se había visto esto, estamos en los tiempos finales. El fin se acerca. Amén. Esto no es un tipo espiritualista, es un historiador pagano, él no cree en Dios ni nada de eso, él está describiendo lo que él percibe como historiador de su imperio, ¿cierto? Tertuliano, este sí ya es cristiano. Tertuliano en el año 220 denuncia el hecho de que todas las desgracias recrudecían la persecución. Todas las desgracias que le pasan al mundo, ¿quiénes son los culpables? Los cristianos, esa gente de mala racha. Mire lo que dice Tertuliano, abro comillas, si el Tíber desborda sus márgenes, si el Nilo no llega a los sembrados, están hablando de grandes ríos de la antigüedad, ¿no? ¿Sí? El Tíber y el Nilo no llegan a los sembrados, si el cielo está inmóvil, si la tierra tiembla, si el hambre y la peste llegan,
entonces gritáis, cristianos al león. Cierro comillas. Tertuliano en la Apología 42. Cuando pasan esas cosas, ¿qué dicen? Cristianos al león. ¿Qué quiere decir eso? Los echaban a los leones. Una de las atracciones del circo romano era eso, tirar cristianos para que los leones los despedazaran. Esa era la... Y no solo cristianos, muchos enemigos, pero en este caso los cristianos. Entonces el mismo Tertuliano, que es un padre de la iglesia, está diciendo, mire, todo esto sucede, y ¿qué es lo que primero que dice? Hay que acabar con esa gente. O sea, la situación era terrible, ¿cierto? En tal desconcierto, los cristianos entienden y creen y esperan que esto debe acabar pronto. Por eso miran al Apocalipsis como literal, y esto tiene que, esto, el fin de los tiempos está próximo. Estos son señales del fin. ¿Usted ha escuchado eso antes? ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde que estaba chiquita. No, esos son pruebas. Yo quiero que usted, mientras que vamos avanzando en esto, mire y lo que usted ha escuchado y compare. La interpretación literal, abro comillas de un autor que dice, la interpretación literal del mismo suscitó la idea de que el reino tendría la duración de 1000 años y que concluiría con el regreso transitorio de las fuerzas del mal, porque dice que por poco tiempo va a volver, ¿cierto? Presididas por el anticristo o por el propio Satanás, pero que pronto serían aniquiladas por Cristo, tras lo cual vendría el juicio final, la destrucción del mundo y el inicio de la vida eterna en el paraíso. Esto lo dice José Fernández Urbina, un historiador que analiza esta situación. En el año 130 después de Cristo, mire lo que dice Ireneo de León. Ya estamos hablando de personajes, teólogos, filósofos, cristianos, padres de la iglesia que analizan la situación. Ireneo de León está leyendo lo que escribió Papías, otro escritor, y mire lo que dice, abro comillas, esto es lo que recuerdan haber oído de Juan, el discípulo de Jesús, los presbíteros que lo conocieron, acerca de cómo el Señor les había instruido sobre aquellos tiempos. Abre comillas, llegarán días en los cuales cada viña tendrá 10,000 cepas, cada cepa 10,000 ramas, cada rama 10,000 racimos, cada racimo 10,000 uvas, cada uva exprimida producirá 25 medidas de vino. Y cuando uno de los santos corte un racimo, otro racimo le gritará, yo soy mejor racimo, cógeme y bendice a mí, por mí, al Señor. De igual modo, el grano de trigo producirá 10,000 espigas, cada espiga a su vez 10,000 granos, cada grano 5,000 libras de harina pura. Lo mismo sucederá con cada fruto, hierba y semilla, guardando cada uno la misma proporción. Y todos los animales que coman los alimentos de esta tierra se harán mansos, vivirán en paz entre sí, enteramente sujetos al hombre. Cierro comillas. ¿Qué notan ahí? Uy, wow, una producción excelente. La naturaleza, la flora, aún la fauna que come esos frutos bendecidos se van a volver mansitos. Ya que cuento que el león nos va a comer. Eso es pasado la historia. O sea, están proyectándose a mirar un mundo mejor, porque es que este está terrible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Van conmigo, hermanos? ¿Cómo se mira el Apocalipsis? Es lo que estamos haciendo. En ese mismo contexto, y como unos 50 años después, Montano fue considerado un hereje, pero tuvo un impacto tremendo. Él recibió revelaciones de Dios, él recibía mucho de Dios y él transmitía y impactó muchísimo. Y bueno, es un hereje que vale la pena
él llegó a decir que el reino de Dios estaría tan próximo y dio fechas, fue el primero que yo sepa que dio fechas, dijo que el reino de Dios vendría y se establecería en Timón, Perusa, eso es Frigia, lo que hoy es Turquía, el reino ahí será, ¿cierto? Mire lo que dice acá, abro comillas, la nueva profecía no hubiera, bueno, esto lo está diciendo un actor que está analizando a Montano y al tema que estamos tratando, dice, la nueva profecía no hubiera tenido éxito si a las predicciones futuras no se le hubiera unido un armazón de consideraciones y normas prácticas de gran influencia para la vida cristiana, prácticas que se caracterizaban por excesivo rigorismo, ayuno, abstinencia, cancelación del matrimonio, entre otras, cierro comillas. O sea, Montano dice que hay que agradar al Señor y que no se debe casar porque el sexo es malo y nada de lo que considere que puede deshonrar al Señor. Entonces, algunas personas, algunos de estos personajes se hicieron castrar para no tener deseo sexual, para agradar al Señor, para no tener tentaciones, o sea, bien estrictos, bien rigurosos. Si usted tiene mucho problema con eso, pues ahí hay un ejemplo. Eunucos, sí, se hicieron eunucos y por eso hay eunucos que nacieron, otros se hacen, en fin. Entonces, creo, no recuerdo si fue Orígenes, bueno, uno de esos famosos fue el que hizo eso. Entonces, esa es la influencia de Montano sobre la gente. Hay que vivir, ¿cierto? Porque el Señor viene pronto y usted tiene que estar en santidad plena, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la idea de que eso ya llegó, ¿sí? Bueno, esa es la primera interpretación que se da al Apocalipsis. ¿Cómo es? Literalista. Son 1000 años literales, ¿cierto? Pero resulta que los años fueron pasando y las cosas no ocurrían. O sea, la maldad seguía, esto seguía peor y las predicciones de Montano no se cumplían. Entonces ya empezaron como a pensar que no era literal, ¿sí? Y surge como un análisis, porque la gente vuelve al Apocalipsis, los eruditos, los estudiosos, los padres de la iglesia, a mirar que algo anda mal, que no hemos concebido el Apocalipsis como es, y surgen las interpretaciones simbólicas. En Alejandría principalmente, donde habían mucha influencia de la filosofía griega, y comenzaron a mirar el texto en forma simbólica. No, es que esos son símbolos, ¿cierto? Es que 7 iglesias, 7 Espíritus de Dios, 7 sellos, 7 copas, 7 candelabros. O sea, entonces comenzaron a mirar, no, esto como que es lo mismo dicho de otra manera. Esto es como simbólico. Ahora, una pequeña cosita, ¿por qué solamente menciona 7 iglesias ahí? ¿Era que no había más? ¿Dónde está Corinto? ¿Dónde están las demás iglesias que fundaron Pablo? Eso es como raro, ¿sí o no? Eso ya nos hace pensar que un mensaje como para 7 iglesias nomás, o sea que el Señor está excluyendo a las demás, tiene que ser ¿qué? Simbólico, ¿sí? No son 7 iglesias literal, no son 1000 años literales, no son 7, sino que eso es más bien un símbolo de algo más tremendo. Entonces la interpretación simbólica tuvo grandes exponentes como Orígenes y Dionisio. Son teólogos, son filósofos que analizaban, son apologistas que se defendían de los ataques, pero que documentaron, porque la historia ha tenido mucha gente buena, pero no todos escriben, entonces no tenemos nada como para documentar, ¿cierto? Lo que no se escribe pues se lo lleva el aire, pero tenemos en la historia de la iglesia muchos personajes así. Mire lo que cuestionan, lo que dice, Orígenes y Dionisio
dicen, no, eso tiene que ser simbólico. Eso es simbólico, eso son figuras. Cirilo de Jerusalén, que recuerden que la Biblia nosotros hoy ya la tenemos así, todos los libros están acá, pero en esos entonces no existía esto, no existían libros, eran rollos, manuscritos. Entonces los apóstoles escribieron y lo entregaban y se pasaban de iglesia en iglesia, y después a los 5 o 10 años otro escrito y tome, ¿cierto? O sea, no había una colección. ¿Cómo sabemos cuál es la Biblia completa? Hoy en día es muy fácil, pero en ese entonces no. Entonces algunos libros comenzaron a sospechar de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este libro ha traído problemas, libro ha traído divisiones. Mire, unos que es literal, otros que es simbólico, entonces, ¿cierto? Y aún todavía hoy en día se mira el libro con sospechas. Cirilo de Jerusalén omitió en su ¿cómo se llama? En su agrupación de lo que es la palabra de Dios, los libros sagrados, no metió el Apocalipsis. Abro comillas lo que él dice. Los evangelios del Nuevo Testamento son solo 4, pues los demás son apócrifos y perjudiciales. Acepta también los hechos de los 12 apóstoles, además de 7 epístolas generales de Santiago, Pedro, Juan y Judas. Por fin, lo que sirve a todos de señal es que la obra última de los discípulos, las 14 epístolas de Pablo, todo lo demás, dice él, déjese fuera, en segundo plano. ¿Sí? O sea, mire, reconoció todos estos libros, pero no el Apocalipsis. No, ese libro es raro, ese libro es misterioso, quién sabe ni de dónde viene. Eusebio de Cesarea, él escribió sobre la historia de la iglesia, y mire lo que dice, abro comillas. Eusebio: hay que considerar como espurios, espurio es dudoso, cuestionable, falso, ese es espurio, los siguientes, 2 puntos: los hechos de Pablo, el llamado pastor, el Apocalipsis de Pedro. Ese es diferente al Apocalipsis de Juan, ¿no? Existe ese libro, pero él dijo no, eso no. La que dictan que la epístola de Bernabé, el escrito llamado Enseñanza de los Apóstoles, en griego es la Didache o Didache, que es una agrupación. Él dice son libros buenos, pero no son palabra de Dios. Y como dije, si desea, el Apocalipsis de Juan. Este escrito es rechazado por algunos y considerado entre los reconocidos por otros. O sea, unos rechazan Apocalipsis, está diciendo Eusebio, unos lo rechazan, otros lo acogen, usted verá qué hace. O sea, usted decide si toma Apocalipsis como palabra de Dios o lo desecha, como desecharon los demás. Ahora, eso suena como raro y como feo. ¿Cómo uno va a rechazar la palabra de Dios? Pero estamos hablando en un contexto donde no teníamos esto, ¿no? Y donde el libro había generado problemas. Entonces, tanto así, hermanos, que pasaron varios siglos que no se supo nada del Apocalipsis. No hay escritos, no hay comentarios de los escritores que hay posteriores, más o menos cerca de 200, 300 años en que no se conoce nada. ¿Por qué? Porque al Apocalipsis lo dejaron a un lado. ¿Ok? Pasaron algunos años y luego viene las opiniones se dividen entre el oriente, lo que miraban el oriente y el occidente, comenzaron a mirar diferente. Hay un señor llamado Victorino Petúa, en el año 304, dice así, bueno, este es un comentario de él, dice: en su obra evitó las corrientes historicistas y futuristas y propuso una alternativa, la regla de interpretación llamada repetitio o recapitulación. Aplicada a esta regla, el obispo esloveno llega a la conclusión de que el Apocalipsis no presenta una narración cronológica de los acontecimientos futuros, sino que variando imágenes y formas narrativa varias veces las mismas cosas y presenta distintas caras de la misma realidad. Está diciendo no,
Eso es la misma realidad. Esos 7 espíritus, esos 7 sellos, es lo mismo que las 7 plagas, etcétera. Es la repetición de la misma idea. Llegamos a donde Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, un teólogo, abro comillas lo que él dice: en este libro titulado Apocalipsis hay muchas cosas oscuras para ejercitar la mente del lector y unas cuantas pocas, por cierto, claras, que permiten comprender las otras no sin gran trabajo. O sea, está diciendo, mire, Apocalipsis es complicado, es oscuro y no es fácil, y ahí son poquitas las cosas que hay claras. Quizás algunos están pensando así. Yo llegué a pensarlo, claro. Dice, sigue diciendo, repite de muchos modos las mismas ideas, de tal suerte que parece decir cosas diversas, sin embargo, son las mismas expresadas de diferente manera. Cierro comillas, San Agustín en La Ciudad de Dios, capítulo 20. Entonces, Agustín de Hipona explica el significado del milenio en forma alegórica. Dice, no puede ser literal, es una forma simbólica, es una forma alegórica. En realidad, muestra que es un conflicto entre el bien y el mal. Es un conflicto entre Jerusalén y Babilonia, entre el imperio romano y la iglesia. Es un conflicto de poderes. Esa es una forma de ver el Apocalipsis. ¿Según quién? Agustín de Hipona. En un momento en que hubo unas tormentas y que muchos templos fueron destruidos, estamos hablando ya cerca del año 800, 900, hubo catástrofes, hubo, ¿cómo se llama? Sí, templos fueron por un terremoto destruidos. Escribió Gregorio Magno en el 604 exactamente, abro comillas: nuestro Señor y Redentor, deseando encontrarnos bien dispuestos, anuncia de antemano los males que han sobrevenir al mundo, cuyo fin se avecina, con el propósito de apagar en nosotros el amor al mundo. Estamos viendo que de todos estos acontecimientos unos han sucedido ya en efecto, y tenemos que otros han de suceder pronto, pues levantarse un pueblo contra otro pueblo y hallarse las gentes consternadas, vemos que ocurre en nuestro tiempo. Mas lo que leemos en los libros, pestilencias, plagas, sin cesar. Cierro comillas. Note que entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Está leyendo su historia, su momento, a la luz de Apocalipsis. O sea, se está cumpliendo. Esto es lo que está sucediendo. Pero más adelante vienen los bárbaros con invasiones, y perdió ese buen deseo, como ese mensaje que traía el Apocalipsis de bálsamo para la iglesia que estaba sufriendo, que estaba perseguida, que vino a fortalecerla. Se perdió. Vinieron los persas, los árabes, los vándalos, los visigodos, e invadieron Europa y fue terrible. Entonces eso comienza otra vez a cambiar su forma de mirar el Apocalipsis. Abro comillas lo que dice Isidoro de Sevilla: el tiempo de la vida que resta es inescrutable al conocimiento humano, o sea, no se puede entender humanamente. En efecto, toda controversia sobre el punto la suprimió nuestro Señor Jesucristo, diciendo: no os toca a vosotros conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado a virtud de su poder. Y en otro lugar dice: el día y la hora nadie la conoce, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo su Padre. Así pues, cada uno piense en su propia muerte. Cada uno piensa en su propia muerte. Como dicen las Sagradas Escrituras: en todas las obras acuérdate de la muerte inminente y no pecaréis jamás. En efecto, cuando cada uno deja esta vida, entonces es para él el fin de los tiempos. Cierro comillas. ¿Nota eso? O sea, si usted se murió, pues sus tiempos se acabaron. O sea, ya deje de mirar el Apocalipsis, ya usted
Si se murió, pues se acabaron, esos son los tiempos finales para usted. O sea, se volvió algo particular, algo como que, ¿sí me hago entender? Entonces, Apocalipsis está perdiendo como su valor. Llegamos a la Edad Media. Qué bendición, ya vamos avanzando. La Edad Media. En la Edad Media sucede algo interesante y es que se desarrolla un temor a la muerte, un temor, un miedo. Hay un desarrollo de la cultura, de las artes. Ahí es cuando pintan a Satanás con cachos, rojo, con cola. ¿Cómo? Con el tridente, con ese tenedor grande, ¿cierto? Salchichas. Esa imagen terrorífica. La Edad Media es un oscurantismo porque había eso. Y Apocalipsis viene ahí en esa situación. Ya Cristo viene, se comienza a mirar al Cristo como un emperador, lo llaman Pantocrátor. Pantocrátor, Panto es todo, Crátor creador, como un rey. Y abro comillas para lo que dice este autor, dice: el Apocalipsis hechizó la imaginación de la Edad Media. Artistas, poetas, monjes, escribanos, historiadores, predicadores, teólogos, todos quedaron fascinados por el contenido del libro y llegaron a considerar el Apocalipsis como la flor de la teología. No es pues de extrañar que asistamos a una auténtica explosión de manifestaciones artísticas, códices, vidrieras, frescos, tapices, etcétera. O sea, en la Edad Media se enamoraron de Apocalipsis y todo se enfoca en Apocalipsis y comienzan otra vez como a mirar la relevancia. En estos tiempos de la Edad Media hubo también, dice acá, además de la presencia endémica de las guerras, sucedieron una serie de catástrofes naturales con la inesperable consecuencia de epidemias, pestes y sobre todo amenazas de los normandos. Todo ello creó una psicosis apocalíptica que condujo a que en ciertos ambientes arraigara la creencia de que estaban cumpliendo lo que Apocalipsis decía. O sea, ya, mira esta peste, la peste burbona, ¿cierto? Porque la pandemia que nos tocó a nosotros no es la única, eso han habido varias. Y en ese entonces la gente, buscando la ayuda del Señor, ¿qué hacían? Iban a las iglesias a orar, iban a buscar del Señor pidiendo, y ahí se contagiaron muchos. Y la mortandad se hizo. El cristianismo. Entonces, mire, todo eso, no, esto es el final, esto ya. En el año 1202, Joaquín de Fiore aparece, escribió un libro que, escúcheme, porque esto ya viene a influir en nuestro mundo moderno. Joaquín de Fiore, un bestseller, escribió un bestseller que impactó. Dice este comentarista, sus palabras comentando el libro ponían a los lectores en un ambiente profético de anuncio futuro. Para el monje citerense celebrase la historia de la humanidad dividida en 3 periodos correspondientes a las 3 personas divinas. O sea, él divide la historia. Recuerde que Apocalipsis tiene que ver con tiempo, con historia, ¿cierto? Y él divide la historia en 3 periodos. La que tiene que ver con el Padre Creador, con la obra de Cristo, y ahora es la dimensión del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abro comillas, dice: tras el fin de estas opresiones, babilonias, asirios, macedonios, sarracenos, vendrá el tiempo de la dicha, semejante a la solemnidad pascual. Las tinieblas de los misterios serán plenamente descubiertas. Los fieles comenzarán a ver a Dios cara a cara, y nadie o casi nadie osará negar que Cristo es el Hijo de Dios, porque la tierra será cubierta por la ciencia del Señor como las aguas colman el mar, refiriéndose a Isaías 11:9. Salvo algunas naciones que el diablo dejará previamente hasta las fronteras del mundo, donde pienso la palabra del Señor no llegará jamás.
será la tercera época que corresponde al Espíritu Santo, que también será llamada la séptima edad, como la precedente se ha llamado la séptima edad, pues igual que el fin de la primera época, un rey llamado Antíoco, más inhumano que nadie, así al fin de la segunda, que está próximo, tendrá un séptimo rey del que habla San Juan, ya que aún no ha venido. Apocalipsis 17:10. Será más terrible que todos los que los precedieron, devastará el universo más de lo que se pudiera creer. Cierro comillas. Joaquín de Fiore Expositio in Apocalyptium, es latín. Ok, ya estamos llegando. Respire, por favor. Con ese bestseller, con ese euforio, con ese efervesciente actitud de la Edad Media, el Apocalipsis, entonces comienzan a interpretar y ya comienzan a ver el simbolismo apocalíptico. Entonces ya las bestias que aparecen en Apocalipsis se refiere a la iglesia y al papado. Abro comillas, el que afirmaba que el anticristo estaba obrando en la porción carnal de la iglesia. Ojo eso, el anticristo estaba obrando en la porción carnal de la iglesia. El papa, al que consideran anticristo místico por ser el adversario de las reglas de San Francisco, o los franciscanos, y sostenían que los franciscanos le harían caer. O sea, una corte, los franciscanos es una élite y estaban en contra del Papa y decían, nosotros vamos a hacer caer eso, y Apocalipsis muestra el fin de esto. Llegamos donde Lutero. ¿Se acuerdan de Lutero? ¿Qué pensó Martín Lutero del Apocalipsis? Interesante, interesante pero discutible. Dice un autor, hablando de lo que piensa Lutero, abro comillas, finalmente cada cual juzgue. Esto lo está diciendo el propio Lutero, perdón, estas son palabras de Lutero. Finalmente cada cual juzgue según lo que le dicte su espíritu. El mío no se puede congeniar con este libro, con el Apocalipsis, conmigo no. Y para no apreciarlo tanto me es causa suficiente el hecho de que en él no se enseña a Cristo ni se lo da a conocer, lo que sin embargo es un deber primordial de un apóstol, como dice Cristo en Hechos 1, me seréis testigos. Por consiguiente me quedo con los libros que me hablan de Cristo en forma clara e inequívoca. Cierro comillas. Martín Lutero, prefacio al Apocalipsis de Juan en el año 1522. ¿Qué está diciendo entonces? ¿Qué es Apocalipsis para Lutero? No, eso no. O sea, eso no puede formar parte de la Biblia. Apocalipsis no, ¿cierto? Por eso él dice, finalmente cada cual juzgue según lo que dicte su espíritu. El mío no puede congeniar con este libro, ¿sí? Pero lo curioso es que en el 1530 escribió un prefacio a Apocalipsis y dice que, interpretando que las dos bestias era el Papa, que Babilonia es la iglesia. La caída de la bestia es la caída del papado. Y ustedes saben ya el conflicto que hay entre, pues Martín Lutero ya conocen un poquito, ¿cierto? Él quería reformar la iglesia, él quería volver a la palabra y había por la corrupción que había, etcétera, etcétera. Entonces esa es la actitud de Martín Lutero y esa es la interpretación que parece que sigue por ahí dando vuelta. Llegamos al 1500. En el 1500 Cristóbal Colón, ¿se acuerdan de ese señor? El que nos descubrió. Él se consideró mensajero apocalíptico. Escuche lo que dice, abro comillas, dice Cristóbal Colón. Del cielo nuevo y de la tierra, del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan en el Apocalipsis, después
después de dicho por boca de Isaías, me hizo mensajero y me mostró aquella parte, cierro comillas. Le está contando a la reina que él vio el cielo nuevo y la tierra nueva, América. América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Nos vinimos para acá, nos descubrieron y este señor pensó que este era el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sí? Pero a esto se le sumó la independencia de los Estados Unidos, de América, ¿sí? Y comenzaron la gente a ver, ¡wow! Somos libres. Ahora sí vamos a tener una tierra donde va a haber paz. Llegó el momento del milenio. Amén. Y el euforia y la alegría. Y todos consideraron a ver América como el continente donde se establece el reino de Dios, donde va a haber paz, abundancia, pero para los europeos, ¿cierto? Porque vinieron a llevar. Pero mire todo este movimiento. La independencia americana fue para los apocalípticos extremos eso, ¿sí? Es la señal indudable de que llegó el reino de Dios a la tierra. Ahora llegó el momento. Y en ese contexto americano surgen los mormones con José Smith, que también recibían visiones, revelaciones. Los adventistas, ¿qué quiere decir adventista? Advenimiento de Cristo, o sea, ellos, la venida de Cristo, lo apocalíptico lo devoran y lo gustan, eso sí les encanta el apocalipsis. Y empezaron a dar fechas, mirando los cálculos, porque entonces ya eran terminando el tiempo, el año 1000, el año 1500, como que cada siglo era la posibilidad de que nos acercamos más, y este sí es, y este sí. Y dieron fechas que después tuvieron que decir, no. Él vino pero espiritualmente, nadie lo vio, pero él vino espiritualmente. Y viene el movimiento mormón, el movimiento de los adventistas, el movimiento de los testigos de Jehová. Estamos hablando de América, ya donde llegó Cristóbal Colón y se estableció, y todo lo que está pasando. Entonces, yo lo que quiero que miren, hermanos, es que los acontecimientos históricos nos llevan a leer Apocalipsis. O sea, y nosotros estamos aquí en América, por si no se acuerda, y somos resultados también de esto. O sea, lo que usted cree de Apocalipsis no es suyo. Ha sido elaborado, trabajado a través de la historia de la iglesia. ¿Me hago entender? Los testigos de Jehová dijeron, cuando se cumpla los 144,000 viene el fin. Y ya llevan bastantes, ya se pasaron, y entonces, ¿cierto? Para finalizar, en el 1917 la Revolución Rusa, los bombardeos atómicos de Hiroshima, Nagasaki, las muertes en los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, el atentado integrista sobre las Torres Gemelas de Nueva York, que usted lo vio, lo escuchó, el anuncio del fin del mundo emplazado para el 21 de diciembre del 2012, basado en los últimos cálculos del calendario maya. O sea, la historia de Apocalipsis y su interpretación sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Señor, me pasé bastante, perdón. Yo les pedí paciencia. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermanos? A ver, Marisol. Dependiendo de la época. ¿Está claro? Esa es una conclusión fundamental. Yo no sé si ustedes escucharon, pero yo me repetían, al 1000 llegarás, pero al 2000 no. Y llegamos al 2023. Claro, exacto. Y conste que su familia no es mi familia, o sea, esto es una que está en la cultura, esto ha sido gestado, y por eso, hermanos, nosotros no podemos decir, ay, yo voy a ir a Apocalipsis con mi mente limpia. No, nosotros tenemos el cúmulo de todo esto, ¿cierto? Nadie puede llegar a un libro, ni la Biblia, ni cualquier otro libro, limpiamente, sin ideas, no.
Tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que más bien despojarnos de eso y tratar de que sea el texto el que nos hable. Y no podemos desconocer la historia en la que surgió y tener en cuenta que el libro tiene un propósito. Y el propósito lo dice en el capítulo 1, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado es feliz, dichoso. O sea, Apocalipsis vino para traer ¿qué? Esperanza, ánimo, fortaleza. Y lo que nos transmite es miedo, terror, divisiones, etcétera, etcétera. Tenemos que ir entonces al Apocalipsis tratando de que todas esas ideas que han surgido no nos dejemos dominar por eso, ¿cierto? No las podemos negar porque están aquí. Usted habla español, no porque usted escogió español, ¿cierto? Eso y muchas cosas no son suyas, aún ni la imagen que usted tiene de sí mismo. Eso es elaborado culturalmente. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y ahora sí ir al Apocalipsis. Espero que la próxima semana continuar, ahora sí metiéndonos en el texto. Por ahora fue fuera del texto, cómo lo han mirado, cómo lo han visto, y luego sí vamos a nosotros a procurar con una metodología seria, tratando de encontrar qué es lo que hay, cuál es el mensaje, qué es lo que el Señor quiere con Apocalipsis, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿cierto? Entonces Apocalipsis no puede ser la excepción, no puede ser la excepción. Padre, queremos darte gracias, soberano Señor, queremos bendecirte, tributarte todo el honor, toda la gloria, Señor. Padre, te damos gracias por este libro de Apocalipsis. Soberano Señor, reconocemos que no ha sido fácil para la iglesia a través de la historia, Señor. También no lo será fácil para nosotros, Dios, reconocemos eso. Sería presuntuoso de nosotros pretender que ahora sí vamos a entender al 100%, Señor, pero creemos que tu Espíritu Santo lo inspiró y lo dio a la iglesia con un propósito, y eso es lo que queremos que nos ayudes a entender. Muchas gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén.